Gloria al Señor. Buenas tardes, hermanos. Pueden tomar su lugar, incluyendo a los hermanos de la alabanza. Vamos a tratar de, en alguna manera, redimir el tiempo, porque tenemos varias cosas que hacer que son muy importantes, muy prácticas. Hoy, después de esta predicación, tenemos que decidir también si el Señor no ha venido el próximo año, cuándo nos vamos en dónde nos vamos a reunir en el próximo retiro. Así que inmediatamente después de que yo termine de predicar, vamos a reunirnos brevemente. Así que vayan pensando en dónde va, dónde lo hacemos. Si ustedes propongan, lo hacemos una votación rápida y ya. Por otro lado, yo quiero llevar a la práctica algunas cosas que tenemos que hacer. Déjenme contarle que hace algunos años, 17 para ser más exacto, estábamos en el segundo retiro internacional de Ministerios Ebenecer en la ciudad de San Pedro Sula, y se había formado un huracán que tal vez ustedes aquí en México no lo ubican muy bien porque no les afectó, que se llamaba, bueno, no le habían puesto nombre, pero que estaba peor que uno que se llamaba Mitch, ¿verdad? Terrible Mitch. Dicen que retrasó el desarrollo de Honduras, Guatemala y El Salvador aproximadamente 10 años. Ese tipo de destrucción hizo el Mitch. Entonces, cuando estábamos en este retiro, se empezó a formar un huracán mayor, más grande que el Mitch. Y entonces el Señor me habló, porque en ese momento fue cuando el Señor me había hablado acerca de los anillos, y me había dicho que me había dado un anillo para sellar. Y entonces me hizo ver el Señor que, como los hondureños sí conocían perfectamente los estragos que había hecho el Mitch, y habían algunos hondureños ahí, aunque la mayoría pues era un retiro de pastores, era de día, entonces no estaba el grueso del pueblo que pastorea el hermano Germán allá. Y entonces le pedimos a representantes de los hondureños que subieran a la plataforma, que era una plataforma grandecita, y que ellos clamaran por su país. Eso fue lo que a mí el Señor me dijo. Y que cuando ellos hubieran terminado de clamar, yo sellara la oración en el nombre de Jesús con el anillo que me acababa de dar. Un anillo simbólico, porque no tenía anillos. Por eso la historia del anillo es impresionante, hermano. Y los que no lo entienden, como yo le he contado a usted, hacen de nuestro burla, me dicen el Señor de los anillos y todo lo que quieran. Bueno, yo los bendigo. ¿Y por qué no entienden? Está bien, no hay problema. Pero yo me recuerdo, y aquí está hermano Germancito y su esposa, hermana Ninos, y su hijita también, que los amamos mucho y qué alegría verles acá. Y yo me recuerdo que ese día oramos, sellamos, y el huracán ese gigantesco, esa foto satelital, se desapareció. Pero eso no era todo. Ya habían lluvias, ya se había empezado a inundar una colonia que es la primera que se inunda, que está cerca del aeropuerto, que se llama La Lima. Se terminó la inundación. Y después el hermano Germán me mandó un correo y me dijo, los ríos venían crecidos. Ya venían crecidos y volvieron a su cauce normal y nadie se explica por qué, solo yo, me dijo. O sea, fue algo sobrenatural, Germancito. Esa cosa fue algo sobrenatural. Ahora, yo creo que sobre México se cierne un huracán muy grande. Usted sabe que nosotros hablamos de vientos huracanados
Y uno de esos vientos huracanados, vientos de doctrina y vientos, la palabra en hebreo es ruaj, y también habla de espíritus. Y este mes que viene, ustedes van a ser visitados por el representante de un espíritu que está cabalgando sobre todo el mundo de una manera bien terrible. Y tengo entendido que el lugar en donde va a llegar es San Cristóbal de las Casas. No sé si va a estar en el Distrito Federal también. Ciudad Juárez. Va a estar en Ciudad. ¿En dónde va a estar? Bueno, la cuestión es la siguiente. Vamos a orar. Porque mire, hermano, mire, esto no es juego. Sinceramente, detrás de ese hombre se mueven potestades impresionantes. Impresionantes. Y una de las razones de la cobertura apostólica es precisamente blindar y proteger. Blindar y proteger. Eso es parte de la cobertura apostólica. Sin lugar a dudas que el grueso del pueblo, incluso algunos creyentes, van a ser afectados. Mire, yo tengo ya empiezo yo como que estuviera predicando, hombre, pero mire, yo tuve un amigo que era un maestro de la palabra, un predicador exquisito de la palabra, sabía la Biblia de memoria en la versión Reina Valera SRB 1909 y también en la King James. Las dos se las sabía de memoria. Era un genio y tenía una unción tremenda, pero era un poco excéntrico. Y ese iba contra todo lo establecido. Ese, si nosotros decíamos esto es rojo, él por molestar decía que era azul. Y se burlaba porque nosotros éramos legalistas y él no. Pero ese pasaba de achote. Entonces un día llegó el Papa, para no decir nombres, a Guatemala. Y todos nosotros dijimos que olvídense que hay que orar y todo. Y entonces él dijo, no, yo lo voy a ir a ver. Pero ¿cómo lo vas a ir a ver? Yo lo voy a ir a ver. Eso no tiene nada malo. Y se fue a verlo. Y a partir de ese día, hasta la fecha, su ministerio se vino a pique de una manera, pero impresionante. Pero impresionante. Y me podría poner a contarle todo lo que le sucedió, todo lo que le ha sucedido. Hasta el año pasado, a finales de año, supe un poco de él y supe que ya estaba pastoreando y se está levantando. Pero ese cuate era ese nos daba vuelta y media a todos nosotros, en conocimiento, y oraba. Pero fíjese como una cosa, hermano, como dice la Biblia, ¿verdad? Que las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista y una necedad echa a perder la sabiduría, ¿verdad? Una mosquita, hermano, echó a perder el perfume. Tremendo. Entonces, detrás de ellos se mueve espíritus bien tremendos. Entonces vamos a orar. También quisiera orar por mi país. Hoy mismo, 14, está dándose la transición y es un hermano en Cristo el que le va a tocar ser presidente y ya tiene un ataque establecido, tremendo de parte de todos los sectores y vamos a orar también por él. Pero yo quisiera entonces que los representantes de los lugares en donde va a estar este personaje se vengan para acá arriba, es decir, los de Ciudad Juárez, los de San Cristóbal, los del DF. ¿A dónde más va a ir? Morelia. ¿Hay alguien de Morelia? ¿Hay alguien de Morelia? Entonces que venga la persona que es una representación. Hermanos, no, ¿saben qué? Perdonen que me subí, mejor allá abajo, miren, porque le voy a pedir a los apóstoles que estén presentes, que dentro de los que vamos a ver aquí solo estaría Gerardo,
Sí, no, entonces, tú quédate aquí, hermano, porque los demás hermanos, hermano Germancito, todos los apóstoles y profetas que estén, tal vez me ayudan a orar acá, y todo el pueblo se pone de pie, por favor, y todos los, aquí, hermano, mire pues, vamos a orar, pero vamos a suplicarle a Dios que tenga misericordia de esta nación. Yo quiero que usted comprenda en su espíritu, porque sé que usted es inteligente y lo comprende en su mente, pero yo quiero que usted comprenda en su espíritu que México es una especie de bastión, que si lo conquista, el que lo conquiste, tiene una puerta muy grande abierta. Son 110 millones de personas. 110 millones de personas. Y es la población más grande de toda América hispana, es la población más grande. Es más, solo el DF tiene toda la población de Centroamérica. ¿Por qué él está viniendo y está visitando esos lugares? Es vital, eso es estratégico. Entonces yo quisiera que ustedes empezaran a hacer la oración, el clamor, no que van a esperar que yo o los apóstoles oremos por ustedes, no, ustedes levanten su clamor, si de veras sienten la necesidad de que los blinde el Señor, ustedes levanten su clamor, vamos, levante su clamor, levante su clamor. En nombre de Jesús. Por misericordia, pida misericordia al Padre. Para esto nos ha levantado el Señor, para esta hora, como a Esther, para esta hora, como Esther, para que intercedas ante el Rey. Cubre, Señor, extiende tu cobertura sobre México, cubre a tu pueblo, ponle blindaje a tus ministros, a tus siervos, en el nombre de Jesús, en cada uno de los lugares en donde ese espíritu va a querer llegar. Cubre como cubriste en Éxodo 12, cubre como lo hiciste cuando la sangre estaba en el dintel, cubre para que el destructor no penetre y caiga mal para Señor, pon señal como pusiste en la casa de Raab, para que no fuera destruido.
tomamos esta tierra para el único Dios verdadero, para Jesucristo, su Hijo amado, y para el Espíritu Santo. Y clavamos una bandera apostólica. Clavamos una bandera apostólica en cada uno de estos lugares y en toda la República. Yo vengo sellando esta intercesión por esta República Mexicana. Yo vengo sellando esta intercesión apostólicamente con el anillo de autoridad que me han dado en el nombre poderoso de Jesús. Sean blindados los hogares y las iglesias de tus siervos y de tus siervas. Y Canamatrajas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te ruego por Guatemala y su cambio de gobierno, Señor. Permite que pueda haber por fin un buen gobierno, Señor. Levanta ángeles alrededor de tus siervos que van a estar al frente de aquella nación, para que podamos tener la paz necesaria para poder seguir proclamando, predicando el mensaje del Evangelio de la paz, el mensaje del Evangelio de la libertad y del reino de cada Te rogamos, Señor, que traigas tu buena palabra deliciosa sobre nosotros, que nos equipa y nos edifica. Gracias, gracias. Desde ya llevamos cautivo todo pensamiento altivo a la mente y a la obediencia de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dale un aplauso al Rey. Puedes tomar tu lugar. Aleluya. Dan ganas de seguir intercediendo. La unción de Dios está en medio de nosotros. Y de veras dan ganas de seguir intercediendo, pero también necesitamos 20 minutos intercedimos. Ay, Padre Santo. Bueno, pero es necesario.
Volvamos a la carga. Yo he estado meditando bueno, todo lo que hemos estado oyendo. Y ayer la primera participación que el Señor me permitió tener fue orientada a algo práctico. Y la práctica era espigar. Es decir, yo no traje, por decirlo así, mi mensaje. No lo traje. Sino que yo tomé el primero de los mensajes que se dio ayer en la mañana, con el cual se empezó este retiro. No digo aperturó, porque esa palabra no sé quién se la inventó, pero no está aprobada por la Real Academia Española. Aperturar una cuenta, aperturar no sé qué, eso no existe. Dígale al hermano, aperturar no se dice. Dígale, aperturar no se dice. Bueno, pero tampoco le estoy predicando a Miguel de Cervantes, ¿verdad? Entonces, con el mensaje con el que se empezó. Y realmente yo creo que ahí nos tenemos, yo por lo menos, ¿sabe qué me pasó? Me pasó como cuando uno se dice, voy a leer la Biblia otra vez. ¿Cuántos han leído la Biblia varias veces? Me refiero completa. ¿Sí la han leído completa? A ver, sea sincero, levanten la mano los que han leído la Biblia completa, así completa. Wow. ¿Y todos los demás? No. No se preocupe, no me voy a poner a molestarlo. Pero uno dice, hoy la voy a volver a leer, ahí empieza en Génesis. Y voy a empezar de Génesis. Y cuando siente, no pasa del capítulo 2. ¿Por qué razón? Porque sin lugar a dudas en el libro de Génesis está, bueno, la genética, la semilla. Y yo creo que en cada uno de los mensajes hermosos, porque han sido hermosos, hermano, que hemos oído, hay una genética de Dios, hay una semilla de Dios que nos está enseñando. Entonces, yo lo que estuve platicando con ustedes, que deberíamos de no dejar caer a tierra ni una de las palabras, ¿verdad? Todas las cosas, y por eso es que a veces uno está oyendo a los siervos y a veces parecería como no les estuviera poniendo atención, la atención debida. Pero tal vez uno recibió un bombazo, hermano, y ahí se pone a escribirlo. Y cuando ya lo terminó de escribir, el cuate ya habló 15 minutos. Y cuando uno ya baja, otro bombazo. Y después tiene que conseguir el CD para volverlo a oír en orden. Entonces, yo ayer me detuve en este versículo que predicó Salomón. Castro, pero que no es déspota, pero es de apellido Castro. En la Biblia Rotterdam dice Mateo 25:7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y pusieron en orden sus lámparas. Y yo quisiera volver a agarrar algunas espigas de acá para conversar aquí entre nosotros, hermano. Ahí después, cuando me toque predicar en el otro, agarro el otro mensaje si todavía no he terminado de espigar aquí. Pero es que está muy abundante, hermano. Es el año de la abundancia. Dígale al que tiene la parra, es el año de la abundancia, hermano. Tenemos que aprender a administrar, hermano. Entonces, en primer lugar, yo quisiera ahora sí espigar, pero es que se me fue en mi mente a muchas cosas acá. Número uno, este cuate que está con la mano levantada ahí no me deja ver bien, pero lo voy a leer aquí mejor. Número uno, estas vírgenes ya están metidas en la gran tribulación. Yo sé que usted ya sabe esto, pero permítame recordárselo. Ninguna de esas 10 vírgenes se va a casar. Esa no es figura de la novia. ¿Ok? Esas 10 vírgenes ya están metidas en la tribulación. Las 10.
Como a la medianoche se oye que viene el amado. Y cuando viene el amado, dice, he aquí el esposo. O sea, ya viene casado. Ya viene con la esposa. Es decir, en otras palabras, la esposa no se durmió. Las que se durmieron fueron las vírgenes. La esposa no se durmió. En Getsemaní le decía ayer, los que se durmieron fueron los apóstoles. Jesucristo no se durmió. Él estuvo intercediendo, orando, gimiendo, clamando por fuerza. Todo eso estuvo haciendo él. Esto es símbolo que el cuerpo místico del Señor Jesucristo no se duerme, pero los que no son de esa jerarquía sí se duermen. Esto quiere decir que las vírgenes sí se duermen, pero que la novia no se duerme. Pero quiere decir otra cosa más. Estas vírgenes se levantaron, y aquí quiero volver a parar. Hermano, ¿a quién le podemos decir que se levante? ¿Alguien está sentado, acostado, acomodado o caído? Entonces, estas mujeres se levantaron y pusieron en orden cosas. Perdón, aquí otra cosa. Si pusieron en orden cosas es porque no estaban desordenadas. Pero ya estaban en la tribulación. Es decir, ellas se están ordenando dentro de la tribulación. Ellas se están levantando dentro de la tribulación. Con esto coincide Apocalipsis 7:14, en donde dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Eso quiere decir que entraron desordenados, pero ahora se ordenaron en medio de la persecución. Entonces ellas están en la gran tribulación ya ahí. Y ahora se levantaron. Y ahora, después de haberse levantado, ordenaron lo que estaba desordenado. Entonces, quiere decir que acá la novia, que es a la que nosotros estamos ministrando, eso espero, se tuvo que haber ordenado antes. Antes de esto. Y entonces mire lo que dice en Cantar los Cantares. ¿Quién es esta? Cada vez que en Cantar los Cantares se pregunta varias veces ¿quién es esta? ¿Quién es esta que sube? Arrebatamiento. ¿Qué es esto que sube? Arrebatamiento. Y ahora, ¿quién es esta que se muestra como el alba? Esa es la primera faceta. Son 4 facetas. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Hermosa como la luna. Pero note usted que ahí va en aumento la luz. Ahí la luz va en aumento. Primero es como el alba. Después es como la luna, hermosa como la luna. Y después esclarecida como el sol. Entonces primero está alba, luna, sol. Pero cuando viene el sol, como hacía David Marrero, como hacía ¡boom! ¿Qué pasó? Se puso en orden. Se puso en orden. Entonces primero hubo un atrio de la luz, un lugar santo de la luz, un lugar santísimo de la luz y posteriormente un orden. Ahora recuérdese, por favor recuérdese que la mujer que a las 10 que están en la gran tribulación no están ordenadas. Y recuérdese que tienen problemas con sus lámparas. Una no tiene mucho aceite. Eso está relacionado con la luz. Luz, orden. Luz, orden. Entonces, atrio, lugar santo, lugar santísimo de la luz y después viene el orden. Pero eso se dio en esta mujer que es la que se va a casar. Entonces le dicen, tú eres el alba, estás
Es impresionante, hemos hablado muchas veces de cómo el alba, hermano, en el amanecer, el sol le pega a uno, pero la sombra es gigantesca. Pero conforme el día se va volviendo perfecto, la sombra se va volviendo más pequeña. Cuando el día es perfecto, se supone que no debería haber sombra. La sombra es el pecado, la sombra es el pasado. Cuando empezamos en esto de la luz y nos alumbra, hermano, qué sombrita la que tenemos. Pero conforme el día, como dice la Biblia, la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento sobre nuestra cabeza en el cenit. Entonces como que se terminó aquella sombra de pecado. Ok, esa es esa mujer. Pero ahora mi pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué esta se ordenó y la otra no? Y entonces llego a la siguiente conclusión. Tiene que ver mucho con nuestros conceptos. Por ejemplo, ¿cuál es tu concepto de abundancia? De eso va a depender mucho si la recibas o no. Porque puede ser que te den una abundancia, pero como tu concepto era distinto, entonces la rechazas. Pero rechazas una bendición. ¿Cuál es tu concepto de abundancia? ¿Cuál es tu concepto, digamos, por ejemplo, que se ha hablado del diezmo? ¿Cuál es tu concepto de diezmo? De cuáles son los beneficios del mismo. O no, pues que va a reprender al devorador, pero viera, hermano, que a mí se me echa a perder mi cosecha. Sí, pero el devorador también devora hijos y no te han devorado a ni uno. Y entonces, de alguna manera, indirectamente, estás menospreciando una de las bendiciones que provienen del diezmo. Bueno, depende cuál es tu concepto, vas a recibir o no lo que Dios te está dando. Entonces, lo que deberíamos de hacer es conseguir los conceptos de Dios. Miremos primero los conceptos del hombre. De estos ya se los había mencionado ayer. ¿Qué significa orden? Vaya a un diccionario. Y esto es lo que le va a poner. Es la colocación de las cosas en su lugar correspondiente. Así le va a decir Wikipedia, así le va a decir todos, hasta Wikileaks. Todo el mundo le va a decir así. Y está bien, eso es un orden. Pero ¿cuál es el concepto que Dios tiene de lo que es orden? Porque recuerden, las 10 vírgenes, y recuerden que estoy espigando todavía, pero es que dije yo, no, yo tengo que seguir aquí, ¿va? Si tan sabroso que está, hermano. Eso es más o menos como cuando uno se está comiendo un platillo así, bien sabroso, hermano, y el mesero ya se lo quiere quitar a uno. Dice, no, si el juguito todavía todavía con el pan lo voy a hacer así. Y a veces cuando estoy desayunando y ya se me terminaron mi desayuno, ahí huevitos a la ranchera, que se quedó aquel juguito y me faltó pan. Yo le digo a mi mujer, voy a ir a traer pan. Cuidado se llevan este plato. Porque qué rico que es, ahí ya regreso. Ayer les di una muestra a los hermanos con los que almorzamos juntos. Por cierto que estoy sintiendo un llamado hacia no, bueno, ¿cuál es el orden que Dios quiere? Vayamos entonces al principio. Volvamos al principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto es lo que yo le digo a usted, que uno empieza a leer, se pasa al versículo y después dice, híjole, yo tengo que recoger otra espiga por acá y vuelve otra vez. En el principio creó los cielos y la tierra. Y la tierra, dice la versión SRB, estaba desordenada y vacía. Ok, paremos acá. Las mujeres que se quedaron en la gran tribulación estaban desordenadas y en la gran tribulación se ordenaron. La mujer que fue arrebatada llegó después de haber
y evolucionado en la luz a ser como un ejército en orden. Y se fue. Y se casó. Entonces ahora miremos aquí. Está desordenada, vacía y hay tinieblas. Y cuando Dios empieza la restauración de esto, lo primero que dice no es ordénese todo, sino que lo primero que dice es hágase la luz. Entonces mire otra vez la vinculación entre la luz y el orden. Primero viene la luz y después viene el orden. La mujer aquella de Lucas capítulo 15 que se le perdió la dracma, ella primero enciende la lámpara y después empieza a barrer la casa y pone en orden todo hasta que encuentra lo que se le había perdido. Entonces, está bien, ya conocemos la luz y la gente que le hemos estado predicando ya conoce la luz, pero ahora viene el orden, el reordenamiento. Pero antes de reordenar, hermano, por el amor de Dios, yo tengo mi escritorio completamente en orden. Pero si usted entra a mi oficina, usted va a estar en desacuerdo conmigo. Pero mi escritorio está en orden. Exacto, el orden ahí es muy subjetivo. Yo sé en dónde están las tijeras, los clips. Yo sé dónde está el control remoto de la televisión, porque ahí tengo televisión, tengo que ver a los muchachos cuando están cantando y una milica de vez en cuando también, ¿verdad? Yo ahí tengo ya sé dónde está el control del aire acondicionado, tengo todo, pero si usted llega, mira una montonazón así. Entonces la vez pasada, hermano, entro yo y mi escritorio nítido. Y yo, que trinaba, hermano. ¿Quién me desordenó esto? La pobre hermana lo que había hecho era ordenar todo, pero ella no sabía que yo todavía no había leído este periódico, lo había dejado acá y que el otro lo había dejado en tal página y que aquí tenía una Biblia abierta y que aquí tenía un diccionario y él todo lo puso así bien bonito en su orden, pero no el mío. Entonces a veces queremos ordenar así las cosas, ¿verdad? Mi orden. Hermano, en la iglesia hágase todo en orden. Sí, pero, ¿cuál orden? Que no se oiga ni una mosca. Que no aplaudan ni digan aleluya, gloria a Dios, ni nada. Y para nosotros eso no es desorden. Para el que no lo hace es un cementerio. Para nosotros es un cementerio. Entonces, ¿cuál orden? Entonces, si la iglesia se va a poner en orden, preguntémosle a Dios, ¿cuál orden? Entonces este pasaje de Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Con el debido respeto para todos los trilingües, se los voy a poner en inglés. Y la palabra original en la que me quiero concentrar, le voy a poner el número 08414. And the earth, aleluya, was without form and void. Perdone mi pronunciación, pero yo aprendí en la Gran Bretaña. No, es cierto, eso es para que no se me duerma. Entonces, fíjense pues. Y la tierra was without form. En la Biblia SRB dice estaba desordenada, pero aquí dice sin forma. La tierra estaba sin forma. Entonces yo tengo que entender que un sinónimo del desorden es no tener forma. Un sinónimo del desorden es no tener forma. Entonces,
Entonces aquí, hermano, no estoy hablando, porque algunos estarán pensando forma del cuerpo, ¿verdad? Pero yo no estoy hablando de eso, de ninguna manera. Porque para empezar, ¿quién pone el estándar? Si digamos, en la época del Renacimiento, cuando pintaban a las mujeres, lo bello de la mujer era que fuera gordita, llena, con rollos. Eso también es muy subjetivo, pero si usted mira, así las pintaban. Hoy no, hermano, en Francia tuvieron que prohibir, tuvieron que sacar una ley de que las modelos no podían pesar menos de tanto porque se estaban muriendo de inanición. Entonces, yo no estoy hablando de eso. Por si alguno estaba pensando eso. Además, me tengo que defender. Ay, ay, ay. ¿Cuántos están de acuerdo que no hablamos de eso? Sí, hermano, es que todos estamos fuera de la voluntad de Dios en unas cuantas libras, ¿verdad? Son pocos los que no. Pero bueno, sigamos acá, pues. Entonces, ¿a qué me refiero? Mire este versículo que aparece en Isaías capítulo 43. Mas ahora, así dice el Señor, tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel. Aquí tenemos que ver una cuestión. Génesis capítulo 1, Dios hace al hombre. Génesis capítulo 2, Dios forma al hombre. No es lo mismo hacer que formar. ¿Ok? El ejemplo de Juan Charrasqueado. ¿Por qué Juan Charrasqueado era borracho, parrandero y jugador? Porque resulta que su papá, suyo de él, que lo engendró, nunca lo formó. El papá lo hizo, pero no lo formó. ¿Y por qué usted, estimado y amado y respetado, connotado pastor, está formando hijos que usted nunca hizo? Pero le cayeron ahí en su iglesia y usted los empezó a formar, a formar, a formar, a formar, a formar, a formar. Entonces, yo le tengo que decir algo. Bueno, dicen por ahí que no es padre el que engendra, sino que el que va a crear, y bueno, yo diría el que forma. Ese viene a ser un tata, un papá. Sería lo óptimo el que engendró y el que formó, que sea el mismo, ¿ah? Pero eso es bien complicado, porque no todos, pues, corrieron con esa suerte, o corrimos con esa suerte. ¿A cuántos, aquí entre nos, a cuántos de ustedes su papá biológico, bueno, lo hizo, ya no le tengo que preguntar, porque sí lo hizo, es su papá biológico, pero a cuántos de ustedes lo formó bien? El biológico. Tiene que haber algunos. Más de alguno tiene que haber. Tienen que haber algunos bienaventurados, porque en ese caso, hermano, eso es extraordinario. Ese tipo de personas que fueron hechas y formadas de esa manera son más equilibradas que el resto de la población. Pero como Dios es bueno, a todos los demás desequilibrados que somos nosotros, Dios nos permite encontrar padres. Y esos nos empiezan a formar. Así brevemente le puedo decir, yo encontré un padre. Mi papá biológico es una gran persona, yo lo bendigo en el nombre de Jesús y me enseñó muchas cosas. Pero ya en las cuestiones ya de ética, moral
pero más que todo espiritual. Mi padre biológico llegó a muy pocas cosas, porque tenía muy pocos recursos. Le voy a poner un ejemplo. Él trataba de hacerlo mejor. Un día, no se me olvide este consejo. Vení para acá, Sergio. Vení para acá. Mira. Fíjese el consejo que me dio. Fue bueno y malo. ¿Cómo puede ser bueno y malo un consejo? Mira, mijo. Te puedes meter con cualquier mujer, menos con una casada. O sea, estaba bueno que me estaba diciendo que no me metiera con una casada. Eso yo le hice caso. Bueno, ahora últimamente sí estoy metido con una mujer casada que se llama Leticia, pero eso no me lo explicó, es mi esposa, ¿ah? Pero lo otro que me dijo es porque su perspectiva no le daba para más. Entonces ahora vengo a mi padre espiritual y él me empieza a formar. Pero no me empieza a formar necesariamente, fíjese qué interesante, con consejos y palabras, aunque sí me los dio. Pero se deja ver. Y yo empiezo a ver cómo él trata a su esposa. Totalmente distinto a como yo trataba a la mía. Entonces decía, entonces así hay que tratarla. Entonces empecé a tratar a mi esposa como él trataba a la de él. Entonces un montón de hermanos, en vez de aprender lo que yo estaba aprendiendo de mi papá, porque de plano que yo no era su papá, algunos me acusaban de que era matriarcado. Porque mi apóstol dejaba que su esposa hablara, opinara y dijera cosas. Entonces yo empecé a hacer lo mismo. Un día que estábamos con el apóstol, su esposa, y fíjese, ¿quién le decía eso a mi apóstol? Solo la señora. Fíjese, estábamos sentados, él acababa de terminar de predicar, hermana, acaba de predicar y ahí estábamos sentados. Usted sabe cómo termina uno cuando predicó. Y entonces, estábamos en una oficina. Y ahí estábamos, yo no sé, de chute que yo estaba ahí con él, porque realmente, y ahí estaba la señora de él, la esposa, mi madre, una blanquita. Y entonces él dijo, qué frío está aquí, dijo. Qué frío este cuarto. Entonces yo dije, si se le pusiera alfombra, dije yo, no estaría tan frío. Sí, pero mucho dinero, dijo él. Y entonces ella le dijo, Otto, no sea tacaño. ¿Quién le decía eso, ¿Quién le decía eso? Y yo no era, si él me estaba dando un ejemplo, a mí me estaba formando. Si mi mujer me hubiera dicho esto enfrente de una oveja, yo la cuadro. Aunque después hubieran habido líos en la casa, pues la cuadro. Porque se sabe que las mujeres después es que se vengan, ¿verdad? Pero él me dio una muestra. ¿Sabe qué fue lo único que le dijo? Apuchis, le dijo. Puchis, chila, le dijo. Y yo me mataba de la risa. Y entonces yo empecé a ver cómo él de alguna manera me empezó a formar. ¿Sabes cuál es uno de los problemas que tiene la iglesia? Que no se dejan formar. Se dejan informar, pero no se dejan formar. Y otro de los problemas es que la información a veces no es buena y entonces los deforma. Y cuando uno los agarra, los tiene que reformar para después poderlos transformar. Pero esto es básico. Estaba sin forma, desordenado. Entonces, que el concepto de Dios, del orden, es distinto al nuestro. Hay que darle forma. Aleluya. Ay, Dios mío, como voy aquí, voy bien.
bien atrasado. Joshua, no seas así, Joshua. Bueno, sigamos acá. Entonces, sin forma es desorden. Déjate formar. Pastor, déjate formar. Yo respeto a los pastores que se acercan, hermano, y dice, hermano, fíjese que me siento afinidad con ustedes, quisiera hacer de la cobertura. Sí, con mucho gusto, perfecto. Sentate y oínos y déjate formar. No vengas con tus mañas. Estaba oyendo a uno de los pastores allá, todos los jueves que tenemos reunión pastoral, antes de la reunión le damos unos 15 minutos, media hora, no sé cuánto es que le damos a los hermanos, 20 minutos, y ahí se echan buenos remas los hermanos. Entonces uno de ellos se echó un rema que nunca lo había visto así. Hermanos, dijo, yo vengo de otra misión. Y cuando vine aquí, el Señor me habló y me dijo lo siguiente: se cambió el sacerdocio, se cambió la ley. Así que se cambió tu antiguo ministro, aquí la ley es otra. Y por eso me siento bien, dice, porque dejé la antigua ley, estoy hablando en sentido espiritual, ¿verdad? Y dije, es cierto, déjate formar, hombre. ¿Sabe cuál es otro de los problemas en eso de formar? Aquí lo dicen de otra forma, en Guatemala lo decimos de otra forma, voy a tratar de decirlo de la forma mexicana. Chango viejo no aprende maroma nueva. Ay, 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 chacatay. ¿Cómo es que lo decimos en Guate, muchacha? No, chucho viejo no aprende truco nuevo. Va, pues. Entonces ahora apliquémoslo. No a los changos ni nada, sino que apliquémoslo. Cuesta, hermano. Cuesta. Si usted aprendió de determinada forma, si usted nunca quiso aprender a escribir a máquina y con 2 dedos, y después le dan chance de periodista y le quieren dar un curso así, hermano, yo conozco periodistas connotados que no pueden escribir con los 10 dedos. Porque aprendieron solo, ya no pudieron. Chango viejo. Entonces, pero para eso se requiere una humildad, pero tremenda. Sobre todo cuando miran a un apóstol tan joven como este, hermano. ¿Qué me va a enseñar este muchachito? Ay, ay, ay. Mejor darle otro aplauso al rey, hermano. ¡Aleluya! Bueno, miremos otra cosa. Rápido. Rápido porque por el tiempo, ¿verdad? Que ya que Joshua estaba de molestar. Deuteronomio 32:10. Este es tremendo, hermano. Deuteronomio 32:10. Lo halló en tierra de desierto. Y en desierto horrible y yermo. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Ahora mire cómo dice la King James, que es donde está la Strong Concordance. He found him in a desert land. Hoy viene grosero. And in the waste, howling wilderness. Pero ahí donde mira el numerito 8414, esa es la palabra desorden. Esa es la palabra que la SRB tradujo desorden. Entonces aquí dice, lo encontró en una tierra de desierto
Y la traducción del SRB dice en el desierto horrible y yermo, pero realmente esa palabra waste en inglés significa varias cosas. Primero, residuos. Segundo, basura. Ahora, recuerde que yo lo que estoy tratando de trasladarle a usted son los sinónimos de desorden, para que de aquí saquemos el concepto divino de lo que Dios pone como orden. Porque si tenemos un concepto distinto al de Dios, vamos a tratar de poner las cosas en nuestro orden y vamos a tener que ir a ordenarnos a la gran tribulación. Con las 10 vírgenes, que ahí fue cuando empezaron a poner sus lámparas en orden. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Waste, pues significa residuos. Residuos. ¿Ah? Asolado. Mire, pero empecemos con residuos. A ver, ustedes que son pilas para formar mensajes. Un mensaje, hermano, te toca predicar acerca de los residuos o de la basura, pero ahorita. ¿Ya? A la cuenta de 3. Ahí nomás donde estás. A ver, pues, échese Comenzaría por hablar sobre todas aquellas cosas que todavía están inconclusas en el alma y que no se pudieron trabajar adecuadamente. Por eso, bueno, yo también sé a quién le doy el micrófono. No va a creer que ya nos habíamos puesto de acuerdo antes de la... No, no es cierto, no nos habíamos... Mire, pues, no, yo para que no se asusten los que están en primera fila. Ay, ese hermano ya me va a preguntar a mí, va. Pero lo hago que interceda todo el mensaje, va. Mire, pues, nunca ha oído usted donde hubo fuego, cenizas quedan. Esos son residuos. Sí, me recuerdo que el Germancito predicó acerca de quitar cenizas, ¿verdad? El sacerdote tenía que quitar cenizas, tenía que quitarse residuos. Entonces aquí paremos. Padre Santo, que nos ayude el Señor, hermano. ¿No será que tienes residuos de tu antigua manera de vivir? Sí, costumbres, pero primero, antigua manera de vivir. Mira, una vez se da el corazón, dijo la canción, y lo demás es pura ilusión. ¿No será que tuviste tu amor de verano, tu primer amor, y ahora viejo, canoso, sin pelo? No, entonces no puede ser canoso o sin pelo, cualquiera de las dos. Suspirando por los residuos. Desorden. ¿Y quién se da cuenta de eso? Porque usted sabe, allá tenemos un dicho que me imagino que de aquí también lo hemos de haber agarrado, porque prácticamente es toda Centroamérica y México, tenemos casi el mismo idioma. No me refiero al español, sino que sabemos más o menos, ya cuando uno va más al sur, ya no le entienden mucho a uno, hermano. Cambian las palabras. Bueno, aquí también, pero volvamos al punto, no me interrumpa, por favor, que tengo poco tiempo. Hasta se me olvidó lo que le iba a decir, hombre. ¿Por dónde estaba? Que tenemos un dicho. Pero se me olvidó el dicho, tanto que me está molestando. Pero que habla del pasado, que uno siempre lo está recordando. Y no, donde fue hubo cenizas quedan, ese ya. No. Tranquilos. ¿Ah? Recordar es volver a vivir, dicen las hermanas. Bueno, no, yo lo que quiero decir, hermano, es que no podemos estar viviendo de cosas viejas. Tenemos que ordenarnos. Ya me recordé el dicho.
Si le vuelvo a hablar se me olvida, ¿verdad? Ese solo barre, dice, esa solo barre. ¿Por dónde? Ah, ya vio que usted también lo tiene aquí. Por donde pasa la suegra barrió. Pero entonces, ¿dónde metió todo? Debajo de la alfombra, solo levantó la alfombra, ahí viene la suegra, me va a regañar. ¿Ya hiciste la limpieza, mija? Sí. Mire cómo está. Perfecto. ¿Y debajo de la alfombra? ¿Y no será que así estamos nosotros a veces? Cuando nos miran ante la multitud, bien pulcros, hermano, nítidos, la apariencia y todo. Como cuando yo llego a la iglesia, a veces que solo me pongo un pantalón. Hermano, ya uso pantalones de los que usan los patojos, los jóvenes ahora. De aquellos que están rotos. Pero pues, se me rompieron. No los compré así. De tanto darles y darles y darles. Y mi mujer, quítate ese pantalón. Entonces, si solo voy a la iglesia, ya me cambio, le digo. Entonces, ya cuando yo salgo para predicar, apareció el muñequito del pastel, me dice. Solo me bajo del púlpito y otra vez mi pantalón. Me dice mi esposa, ahora sé por qué Sergio, el hijo mayor, nunca dejaba un su uniforme que le compramos de Superman cuando era niño. Si vos sos igual, te regalé ese pantalón, pero y me lo esconde. Y lo encuentro. Le puse el localizador. Pero volvamos al punto, pues, por favor. ¿No será que tienes residuos? ¿No será que no te has administrado? ¿No será que te vas a tener que ir a poner en orden a la gran tribulación? Padre Santo, renuncia en el nombre de Jesús. Mejor hoy. Mejor hoy. Mejor sigamos. ¿Cómo voy de tiempo, Joshua? Ya no se acercó aquel porque lo iba a molestar otra vez. No, ¿cómo voy de tiempo? Ya. 1 hora. Pero vos echaste en cuenta la intercesión. Sí. Ok, voy a apurarme porque tenemos que hacer la votación, ¿va? Pero espérenme. Solo estoy diciendo que debemos despigar. Y que aquí hay bastante tela que cortar todavía. Miremos otro versículo. Oh, este es tremendo. No os apartéis en pos de las vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Entonces aquí otra vez es la palabra tou. La 1482 creo que es, no, o 41, no sé, tiene un 8414. La palabra aquí es vain, y esa palabra quiere decir vano, quiere decir superficial, también quiere decir banal. Entonces, cuando nosotros somos muy superficiales, estamos desordenados. Ahora voy a poner a predicar a otro. Te toca el tema de la superficialidad. Por aquí, a ver, te toca 5 minutos de superficialidad. Tema. Dale. Bueno, puede ser referente a aquello que no tiene consistencia, que no se ha aprendido el fundamento que Dios nos ha establecido en la palabra y solo va a lo vano, a lo simple. Ahora, cuando entendemos algo que es vano, también tiene que ver con idolatría y por lo tanto el que va para lo superficial es porque no tiene los fundamentos que la palabra le establece. Gracias. La próxima le toca a usted. Sí, podemos decir aquella semilla que fue sembrada y que dice que creció rápido, pero no tenía raíz profunda en sí.
Y entonces cuando vinieron las pruebas, era superficial. Hermano, ¿cuántos cristianos superficiales hay? Sí, apariencia, superficialidad. Llegan a la iglesia. Mire, llegan a la iglesia no con el propósito de buscar a Dios, sino que por otras cosas. Entonces dice, es superficialidad. Voy a decir una cosa. Como todavía tengo tiempo. Cuando mi pastor estaba vivo, mi pastor era una gran bendición. Bueno, por lo menos para mí. Y era un hombre profundo en la palabra y toda la cosa. Entonces empezó a convertir gente de dinero. Pero de dinero. Así, millonarios en dólares. Entonces, cuando los llevaban a la iglesia, donde estaba el proletariado, los muchachos rápido miraban quién tenía plata y los empezaban a molestar. Algunos pidiéndole préstamos y otros pidiendo qué sé yo. Entonces mi apóstol dijo, no, voy a fundar otra iglesia. Y en esa iglesia van a estar los profesionales, la gente de dinero, gente que tiene otro tipo de roce, para que no los estén molestando. No es una iglesia de ricos, es solamente para protegerlos y posteriormente los vamos a integrar acá. Habían empresarios, como le digo, profesionales y gente de recursos muy marcados. Y ahí se quedaron. Pero dentro de los nuestros que estaban en el proletariado, algunos empezaron a ir para esa iglesia. Pero esos ni eran empresarios, ni eran intelectuales, ni tenían pisto, el dinero. Lo que querían era tener y eran más pelados que los que no es malo pelados aquí, ¿va? ¿No? ¿Pelado qué quiere decir? Es grosero. Allá no, allá es bien lindo. Ay, ay, ay. Bueno, pues en mexicano eran, no, ya no. Hermanos, superficiales. Tenían al apóstol Ríos para poderlo ir a oír. Y preferían su estatus, que ni siquiera era de ellos. Y así hay una multitud de cristianos. Como ahora ha ido expandiéndose el evangelio, digamos, en Guatemala, en otros países, es cool ser cristiano, evangélico. En Irán no es cool. Entonces, como bien decía Ramirito, esto en la Biblia también se habla, y yo lo puse aquí, en la Biblia cuando se habla de vanidades se refiere muchas veces a la idolatría. Entonces, superficial, otra vez, desorden, idolatría. Pero yo aquí no estoy hablando de la idolatría de bulto, que allá está San Martín de Porres y que allá está San Antonio de Cabeza para conseguirle novia y novio a no sé quién. Yo estoy hablando de eso porque esto ya es muy burdo. Pero hermanos amados, dentro de la iglesia del Señor Jesucristo hay idolatría. Una de las idolatrías que hay es la avaricia. Eso no lo digo yo, la Biblia dice que la avaricia es idolatría. Y la avaricia está íntimamente relacionada con el dinero. ¿Cómo voy, Joshua? Ya me pasé, ¿va? Va, espérame, papadito, ahorita voy. O sea... gente que le hace culto al dinero, hermano. Pero aquí tengo que volver otra vez a la carga. Tengo que volver otra vez a la carga. Qué tristeza.
que nuestros ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, salmistas, se conviertan en ídolos. Qué tristeza. Qué tristeza que tengan que caminar por la alfombra roja en Expolit para llegar. Qué tristeza. Qué tristeza que los tengamos que llevar en hombros. Porque si no ministran, ni bendicen, ni predican. Qué tristeza. Esa es idolatría. Ese es desorden. Cuando Pedro se postró ante el ángel en el cielo, perdón, Juan se postró cuando hizo el arca Job, cuando Juan se postró, óigame pues, oiga, debe predicar, por favor. Cuando Juan se postró ante el ángel allá en Apocalipsis, en el cielo, el ángel le dijo: yo soy tu consiervo, no hagas esto, adora a Dios. El ángel. Hoy no, hermano, yo miro videos que me envían algunos hermanos que no tienen otra cosa que hacer, pero bueno, que Dios los bendiga, porque me quitan bastante. Pero yo veo a un cuate en Estados Unidos que le ponen un talit, una corona, lo sientan en un trono y llaman a 6 ancianos, porque estaba bien publicado el cuate, y lo levantan, hermano, y lo pasean por todo, y es el rey, lo están nombrando rey. Ya no les basta ser apóstol, ya no les basta ser no les basta ser siervo, esclavo, ahora tienen que ser un ídolo. Eso lo reprendió desde el principio el apóstol Pablo. Cuando le quisieron ofrecer un holocausto, se tiró en medio de la gente y se rasgó sus vestiduras y dijo: no hagan esto, y llorando. Yo creo que nosotros debemos de llegar a la conclusión de que al único que le podemos dar gloria y honra y alabanza es al Señor Dios Todopoderoso, a Jesucristo, Espíritu Santo. De ahí nada más. Sí, hermano, mire, de veras, hermano, mire. Yo, lástima que José estaba a molestar, pero yo, no es cierto. No, Josécito, ya no te vuelvo a molestar nunca más en la vida. Pero fíjense ustedes que yo he visto varios avivamientos y sé de varios avivamientos vino a pique por adulterio repetitivo. Y hubiera visto qué ministro. Fundó 2 misiones en Guatemala. 2 misiones que todavía, él murió y las misiones todavía siguen por todos lados, pero se apagó. Vi otro avivamiento en donde el despotismo lo acabó. Él tenía un avivamiento tremendo, pero maltrataba a la gente. Incluso a uno que le pidió perdón lo pateó. Se apagó. Otro avivamiento, pero tremendo, en donde llamaban por teléfono a los bomberos. La gente, los vecinos llamaban por teléfono: se está incendiando esa iglesia. Y los bomberos decían: no, ya hemos recibido muchas llamadas de eso, y cuando llegamos no hay nada, porque la gente miraba fuego sobre la iglesia. Los borrachos o gente cualquiera que pasaba enfrente, en la banqueta, en la acera, caían ante el impacto del poder del Espíritu Santo. Se terminó por homosexualidad. Y yo estuve en el IM. Fue glorioso. Y cometimos un pecado. Un montón, pero uno de ellos, el más connotado: idolatría.
orgullo. El Señor se llevó al apóstol por eso. Se lo llevó. Entonces, ¿sabe qué? Yo entiendo que estamos en un avivamiento. Le tengo un miedo a esos 4 pecados que le mencioné, pero le tengo miedo. Pero como el que más cercano viví fue el último, el orgullo, la idolatría. Digo, oh, Padre Santo, guárdanos por favor, que no vamos a estar diciendo tonterías, no vamos a estar haciendo estupideces nosotros y echar a perder un avivamiento, aunque yo creo que ya no da tiempo ni siquiera da tiempo para echar a perder un avivamiento, porque yo creo que el Señor ya viene. Yo sí, tampoco estoy de acuerdo con aquellos que ya pusieron fecha, ¿va? Pero bueno, ahí están alegando entre el Pedrito y el Gerardo, ¿va? Pero yo no, ahí sí no me atrevo hasta que el Señor me diga tal fecha. Bueno, pero sinceramente, sí, no pues. Ay, Jesucristo, ayúdanos, por favor. Hermanos, pongámonos en orden. Claro que aquí hay mucha tela que cortar más, ¿verdad? Digamos, aparece este otro versículo. Este está tremendo. Desorden igual a confusión. Pero lo voy a dejar hasta aquí. Por causa, hay muchas más cosas. Pero fíjese, mire, hermano, vuelvo otra vez a la carga. Espigando. Porque yo todavía no me he salido de Mateo capítulo 25, verso 7. Que fue el primer tema. Y todos los hermanos traen otro montón de bagaje espiritual. Yo creo que todos nosotros bien podemos sacar unos 50 temas. Más, ¿verdad? Si es el año de la abundancia, yo creo que cada bombazo que estos hermanos tiran han de traer bastantes perdigones. Que Dios nos ayude. Entonces, yo me quiero poner en orden. ¿Cuántos se quieren poner en orden? Aquí hay otros órdenes que tenemos que hablar, pero el tiempo nos avanzó. Padre, necesitamos en primer lugar obtener el concepto tuyo de lo que significa orden. Y una vez que lo hayamos averiguado, ir en pos de ese orden. En el nombre poderosísimo de tu Hijo amado Jesucristo, ayúdame a ponerme en orden. Todo sedimento, toda basura se ha quitado de mi camino en el nombre de Jesús. Todo orgullo, toda vanidad, toda idolatría sea quitada de mi camino en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, por favor, a levantarme y a ponerme en orden como un ejército con bandera tremolante antes de la manifestación gloriosa de tu Hijo. Y ayuda a estos siervos, a estos consiervos, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu de Dios. ¿Le puedes dar un aplauso al Rey bendito? Gloria a Dios. Hermanos, pido perdón por extralimitarme, pero la oración por esta nación y por la nación donde yo vivo eran muy importantes, demasiado importantes. Por eso tomamos esos 20 minutos, según me informan. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos? ¿Vas a dar algún anuncio antes de que se vayan los hermanos y tenemos que quedarnos con los pastores para ver en dónde vamos a hacer el próximo retiro? ¿Cómo? Tal vez por el aspecto de atención en los alimentos, los hermanos que estamos hospedados en el Windham Garden, sí les suplico que por favor, pues, si puedan retirar, pues, por el asunto del alimento, ¿verdad? Porque sí ellos tienen un horario, sí, a excepción de los pastores. Entonces, por favor, los pastores, sí, por favor, el ministerio de Benecer, por favor, si se pueden quedar. Y los demás hermanos, por favor, vayan a tomar sus alimentos, porque sí tenemos un horario que respetar. Solo estamos solicitando, aparte del hotel que nos espera a nosotros, que nos vamos a quedar un ratito aquí. Mientras que nos preparamos, quiero suplicarle a los hermanos
que tienen sus redes sociales. En la página de benecer.mx está el link donde se está transmitiendo el retiro. Y gracias a Dios tenemos reportes de están conectados con nosotros de los Estados Unidos, Guatemala, Honduras, y ahí están ellos conectados con nosotros y nos están viendo. Y si usted que tiene redes sociales puede ver el link ahí y lo puede anotar en su red para que puedan seguirse conectando y puedan tener la oportunidad de ver lo que el Señor nos está regalando aquí. También le quisiera suplicar, hermanos, que tengamos cuidado, no dejar las cosas dentro del salón, porque el hotel no se está responsabilizando por nada que se pierda. Aquí, atrás del púlpito, hay unos objetos que dejaron olvidados y que, por favor, si usted perdió algo, chequee ahí si es algo suyo, pero le ruego, por favor, que tenga cuidado de sus propiedades para no dejarlas dentro del salón, porque ellos no se hacen responsables de los objetos olvidados. Entonces, hermanos, para hacer más expedito la votación, no sabemos qué lugares están siendo propuestos y por quiénes. Entonces, eso sería lo primero. Próximo retiro de la República Mexicana. ¿Quién lo está proponiendo? Ramón. Ah, perfecto.